Regresamos con argumentos. Gracias por estar en sintonía. Conversamos con Pedro Elí Hernández, periodista e historiador, sobre la realidad política actual en nuestro país. Hemos hecho el repaso, pues, de algunos de esos acontecimientos en materia política, en materia económica y también en cuanto a expectativas de este año, cómo esos cambios en la dinámica geopolítica, esos tímidos cambios también en materia económica podrían beneficiar a una población ávida de respuestas que año tras año escucha planes, año tras año escucha por parte del gobierno: este es el año de la recuperación económica, este es el año en que se encienden los motores. Por el lado de la oposición, todos los años también se escuchaba lo mismo: este año salimos del gobierno, este año cambiamos de gobierno, esta es la estrategia. En fin, mientras pues desde algunos sectores pareciera que el tema político o el tema de mantenerse en el poder o llegar al poder es el tema número uno para la población venezolana. El tema número uno obviamente es la realidad que se está viviendo en materia social y económica, el tema de los salarios, el tema pues de la deprimente situación en la que se encuentran los servicios de salud en nuestro país, porque el salario no alcanza para cubrir la canasta básica, menos si algún familiar se enferma en casa. La situación se torna mucho más difícil. Efectivamente, el problema central del venezolano es el problema de sus ingresos, en líneas generales, y en una circunstancia que puede llegar a ser dramática en un momento determinado, que se te enferme un familiar o te enfermes tú mismo. Eso te saca absolutamente el presupuesto ya precario que tú tienes para la sobrevivencia. Eso es dramático, eso es tremendo. Ni hablar de los pensionados, de nuestros los pensionados, abuelitos, nuestra tercera edad. Estamos hablando de $7 mensuales, porque ese aumento en su momento de 130 bolívares, que llegó a significar $30, ahora es 7, ¿no? 6, 7 bolívares. Sin embargo, $30 todavía era muy poquito. Pues estamos hablando de un salario mínimo que el promedio en América Latina es por lo menos de 350, $330 en América Latina. Y que llegamos a estar abajo de Haití. En el sector privado hay mejores ingresos, pero también sumamente insuficientes. El problema central del venezolano es el problema de su ingreso. Eso tiene que ser abordado y atacado. Yo no veo otra cosa que un gran acuerdo nacional, un consenso básico nacional en relación a este tema monetario, poder abatir realmente la inflación en Venezuela con políticas públicas que efectivamente ataquen este fenómeno. Todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer en el mundo para contener la inflación. Eso ya es un 2 más 2 son 4, eso es una fórmula económica que se conoce en todas partes, lo que hay que tener la decisión política para ¿Qué hacerlo. hay que hacer? Bueno, indiscutiblemente, el bolívar, como te decía anteriormente, dejó de ser dinero, perdió sus atributos como dinero, ya no es un factor que sirve para ahorrar, no es una unidad de cuenta. ¿Por qué? Porque todos los precios se calculan más bien en dólares y no es un eficiente medio de pago. Esos son los atributos básicos de cualquier cosa que se llame dinero. Y lo que te decía, es lo que recibimos a cambio de nuestro tiempo, trabajo y esfuerzo. Y tu tiempo, tu trabajo y esfuerzo lo estás recibiendo en algo que no vale nada. Tenemos que ir a hacer una reforma monetaria que pasaría o por una dolarización o por un sistema de competencias de moneda donde cada persona decida en qué dinero quiere tener su riqueza o sus ahorros. Una caja de conversión, que por cierto, el sistema de caja de conversión fue lo que tuvo Venezuela durante el tiempo que fue el bolívar una de las monedas más sólidas del mundo. Un proceso de caja de conversión que también se conoce, que fue lo que se hizo en Argentina durante la llamada convertibilidad, y que durante 10 años en Argentina, un país con crónica inflación, lograron contener los precios durante aproximadamente una década. Nosotros tenemos que ir de alguna u otra forma, sectores políticos del gobierno, sectores políticos de la oposición, empresariados, sindicatos, a un acuerdo nacional en relación al tema monetario venezolano, porque el problema de los ingresos está convirtiéndose en un problema realmente asfixiante para ¿Se ve todos posible ese encuentro para un gran diálogo nacional? Vimos al final del año 2022 algunos encuentros del sector gubernamental con algunos partidos políticos de la oposición, no del G4, sino con otros partidos que también clamaban ser escuchados. Sin embargo, a veces pues vemos que muchos sectores se reúnen con el gobierno, pero no hemos visto, digamos, una gran reunión donde estén representados todos y cada uno de los sectores. De hecho, dentro de la oposición difícilmente se prevé que haya un encuentro con todos los sectores que allí convergen, ¿no? Cada vez pues hay más posiciones y es lógico, pero difícilmente logran reunirse en una misma mesa para plantear parte de estas demandas de la población venezolana. Sí, el clima político en Venezuela todavía sigue siendo difícil, hostil para los acuerdos. Recién apenas se ven gestos importantes, que hasta ahora son eso, simplemente gestos.
para efectivamente tratar de buscar elementos de acuerdo, pero digamos que el concepto es el siguiente. Si no se construyen sólidos consensos mínimos en relación a 4 o 5 cosas básicas para la marcha del país, bueno, no hay posibilidad de recuperación ni económica, ni política, ni social. Aquí solamente voy a poner un ejemplo. La Constitución de 1961 y el acuerdo que se constituyó con el denigrado Pacto de Punto Fijo, eso fue apoyado desde el Opus Dei hasta el Partido Comunista de Venezuela. Y sobre ese consenso, Venezuela pudo desarrollar una serie de elementos fundamentales que, por lo menos hasta mediados de los años 70 del siglo pasado, tenían a Venezuela como un país que era receptor de inmigrantes, que era un país de oportunidades, etcétera, 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 y donde su condición, obviamente, de país petrolero jugaba un papel fundamental. Desde el inicio del siglo XXI, en Venezuela lo que hemos tenido es controversia, enfrentamiento, conflicto, lucha descarnada por el poder. Y esto nos ha llevado a lo que tenemos en el presente. Si eso se supera, sería un paso de avance extraordinario. No sé si el clima político en este año, que es un año, una especie de año bisagra, porque es el año preelectoral, para ver ya, encarar el 2024 presidencial, bueno, no sé si sea el más propicio, pero tiene que haber la vocación y la voluntad política para llegar a estos acuerdos básicos mínimos. El gobierno tiene que hacerlo, la oposición tiene que hacerlo, o las oposiciones en Venezuela tienen que hacerlo. Esto obviamente va más allá simplemente de una foto con el presidente Maduro en Miraflores. No, esto tiene que ser algo mucho más sólido y creo que es el reto y el desafío que tenemos por delante. Muchas gracias, Pedro Elías, por darnos tu visión como historiador, además, pues marcando esas etapas históricas, esos acontecimientos que ha venido en nuestro país, en nuestra historia contemporánea, y también lo que se espera, que los políticos estén a la altura de esta situación, de esta coyuntura también internacional, y que se puedan finalmente pues encontrar respuestas y soluciones y acciones más contundentes. Hemos visto signos positivos, algunos durante el año 2022, insuficientes en el tema del salario, pues allí terribles, porque los objetivos en materia económica pues no se cumplieron, siguen las demandas de los trabajadores. Sin embargo, el tema de los acercamientos y del fin de ese cerco a Venezuela pues genera expectativas de que puedan pues avanzar en otros aspectos que finalmente den mejoras a la calidad de vida de los venezolanos, y especialmente pues también puntualizar que esas demandas sean cumplidas, especialmente para los más necesitados, para nuestros abuelos, la tercera edad, los pensionados, los jubilados. Ese debería ser uno de los sectores pues que estén allí muy presentes en este tema del acuerdo nacional que tú mencionas. Nosotros nos despedimos, como siempre, dejándole nuestras cuentas en redes sociales para sus comentarios, que ahora pues les vamos a estar escribiendo y les voy a estar respondiendo a través del Instagram. Gracias por estar con nosotros, @rosa_periodista en Twitter y en Instagram, @argumentos_bb en Twitter y @argumentosgb en Instagram. Gracias por estar con nosotros. Gracias.